Buen día. A continuación, junto con mi compañero Sebastián Ibarra y quien les habla, Keoma Díaz, vamos a desarrollar el seminario que corresponde al tema de válvulas. En el contenido podemos ver qué es una válvula, funciones de las válvulas, partes de una válvula, métodos de controlar el flujo a través de una válvula, tipos de válvulas, actuadores de válvulas de control y por último las conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué es una válvula? La válvula es un dispositivo que regula, controla o dirige el flujo de un fluido al abrir, cerrar u obstruir parcialmente el flujo del fluido. Básicamente, controla el flujo y la presión. Las funciones de unas válvulas. Entonces, las válvulas cumplen varias funciones dentro del sistema de tuberías. Algunas de ellas son iniciar o detener un flujo de fluido, estrangular u obstruir el flujo de un fluido, controlar la dirección del flujo, regular el flujo o presión dentro del sistema, alivio de presión o el vacío del sistema de tuberías y el equipo. Y por último, la válvula de alivio de presión y vacío protege el sistema de procesos de la sobrepresión y durante la condición de vacío. Las partes de unas válvulas. Entonces, la primera es el obturador, también denominado disco en caso de parte metálica. Es la pieza que realiza la interrupción física del fluido. El segundo es el husillo o eje, que es la parte que conduce y fija el obturador. El tercero es el asiento, la parte de la válvula donde se realiza el cierre por medio del contacto con el obturador. El cuarto es la empaquetadura del eje, que es la parte que montada alrededor del eje metálico asegura la estanqueidad a la atmósfera del fluido. Quinto es la junta de cierre, es la parte que montada alrededor del órgano de cierre, en algunos casos, asegura una estanqueidad más perfecta del obturador. Sexto es el cuerpo y tapa, son las partes retenedoras de presión, son el envolvente de las partes internas de las válvulas. Séptimo son los extremos, es la parte de la válvula que permite la conexión a la tubería. Pueden ser bridados, soldados, roscados, ranurados o incluso no disponer de ellos. Eso quiere decir que puede permitir que la válvula se acople a la tubería tan solo por las uniones externas. 8 son los pernos de unión, son los elementos que unen el cuerpo y tapa de la válvula entre sí. Esto es para asegurar la estanqueidad atmosférica, entonces hay que colocar juntas entre esas dos superficies metálicas. Y noveno es accionamiento, que es el mecanismo que acciona la válvula. Ahora vamos a explicar los métodos de controlar el flujo a través de una válvula. Tenemos dos métodos, las válvulas de movimiento lineal o las válvulas de movimiento giratorio. Entonces, las válvulas de movimiento lineal usan un miembro de cierre que se mueve en línea recta para iniciar, detener o acelerar el flujo. Suelen ser más lentos en funcionamiento, pero tienen un mayor nivel de precisión y estabilidad en la posición del miembro de cierre. Algunos ejemplos de válvulas de movimiento lineal son las válvulas de compuerta, válvulas de globo, de cono fijo, de aguja y válvulas de presión. Por otro lado, las válvulas de movimiento giratorio son válvulas que tienen discos o elipses que giran alrededor de un eje angular o circular que se extiende a través del diámetro de un orificio. También se conocen como válvulas de un cuarto de vuelta. Su funcionamiento es mucho más rápido que las válvulas de movimiento lineal. Tipos de válvulas. Debido a las diferentes variables, no puede haber una válvula universal. Por tanto, para satisfacer los cambiantes requisitos de la industria, se han creado innumerables diseños y variantes con el paso de los años. En esta presentación hablaremos especialmente de las válvulas de bola, de tapón, de compuerta, de mariposa, de globo, de aguja, de retención y los choques. Válvula de bola. Estas válvulas reciben su nombre debido a que poseen un disco en forma circular o de bola que están diseñados para controlar el flujo de líquidos, gases o vapores. Las válvulas de bola están limitadas en temperatura debido al material elastómero utilizado en sus asientos.
Estas válvulas son válvulas de encendido apagado de uso general más comunes en las instalaciones de producción. Algunas ventajas de las válvulas de bola son bajos costos de mantenimiento, rápida acción de encendido apagado, no requiere lubricación, mantiene y regula el flujo de alto volumen a alta presión, no están limitadas a un fluido en particular. Y algunas de las desventajas que poseen las válvulas de bola son difíciles de limpiar, tienen pobres características de estrangulación, esta estrangulación conduce a la erosión del asentamiento y es propenso a la cavitación. Válvula de tapón. Son similares a las válvulas de bola, excepto que se usa un cilindro con una abertura más o menos rectangular en lugar de una bola. Las válvulas de tapón generalmente requieren lubricación para sellar. Al igual que con las válvulas de bola, las válvulas de tapón son válvulas de encendido o apagado y solo deben usarse con poca frecuencia en el servicio de estrangulamiento. Las ventajas de ellas son que manejan alta capacidad, que las válvulas de tapón son simples y económicas, manejan un cierre hermético, operación rápida, son válvulas de alta capacidad que pueden usarse para el control de flujo direccional y también pueden manejar de manera segura y eficiente el gas y un combustible líquido. Algunas desventajas son que requiere alta torsión para poder reaccionar, generalmente son mucho más costosas que las válvulas de bola, tienen un desgaste en el asiento y pueden presentar cavitación con una baja caída de presión. Válvulas de compuerta. Las válvulas de compuerta son más difíciles de operar manualmente que las válvulas de bola o de tapón, ya que se necesitan muchas vueltas del volante para abrir o cerrar la válvula. Las válvulas de compuerta son válvulas de encendido apagado y nunca deben usarse para estrangulamiento. Son excelentes líneas de flujo de alta presión y válvulas de cierre de tuberías, pero no se utilizan en instalaciones normales de tuberías de 12 pulgadas y de menor diámetro. Algunas de sus ventajas son cierre hermético, bajo costo, diseño y funcionamiento sencillo, poca resistencia a la circulación y proporciona una baja caída de presión. Además, algunas de las desventajas que poseen estas válvulas son requiere mucha fuerza para operar, produce cavitación con baja caída de presión, debe estar completamente cubierta o cerrada, no se usa para estrangulamiento, está sujeto al desgaste y el trabajo de reparación es difícil. Válvula de mariposa. Estas válvulas son de cuarto de vuelta relativamente económicas. No deben usarse para proporcionar un sello hermético, pero pueden usarse para estrangular donde no se requiere un cierre hermético. Las válvulas de mariposa son particularmente útiles como válvulas de estrangulamiento, pero cuando se presenta gas en las entradas de los compresores. Algunas ventajas que tenemos son que son de encendido y apagado y también regulador dependiendo de si hay gas. Es de operación fácil y rápida, es de bueno para aplicaciones de gran caudal, maneja bajas presiones debido al ahorro en peso, tamaño y costo, y son buenos para sólidos en suspensión. Y desventajas es que requiere alta torsión para accionarla, la capacidad limitada para la caída de presión y es propensa a cavitación. Válvulas de globo. La construcción de válvula más común para el servicio de estrangulamiento y por lo tanto para el control automático es una válvula de globo. Las válvulas de globo son fáciles de automatizar con un operador de diafragma. Debido a la acción erosiva del fluido cuando la válvula se estrangula, no debe usarse para un servicio de encendido apagado. Las ventajas que proporciona esta válvula son estrangulamiento o regulación de la circulación, para accionamiento frecuente, para corte positivo de gas o aire, cuando una cierta resistencia a la circulación es aceptable, puede ser utilizado en sistemas de alta presión y puede ser de acción rápida. Las desventajas de esta válvula son alta pérdida de carga debido a cambios en la dirección del fluido, la dinámica puede crear pulsaciones y dañar el ajuste, empaque, actuadores. Las válvulas pueden ser muy pesadas, pueden ser de gran tamaño para una aplicación determinada y tiene un costo relativamente elevado. Válvula de aguja.
Las válvulas de aguja se utilizan en sistemas de instrumentos para la regulación de pequeños volúmenes. Las válvulas de aguja tienen pequeños pasillos que pueden taponarse fácilmente y esto limita su uso a caudales muy pequeños. Algunas ventajas es que sirven para estrangulamiento y regulación de flujo. Las válvulas de aguja se utilizan para controlar el flujo hacia manómetros delicados que pueden dañarse por las repentinas oleadas de fluido bajo presión. No requiere lubricación y permite un sello hermético. Como desventajas tenemos que las válvulas de aguja deben evitarse en aplicaciones donde el medio es viscoso o en la dispensación de lodos. El pequeño orificio de flujo puede atrapar fácilmente materiales gruesos o sólidos y con esto bloquearse. Y la caída de presión en estas válvulas es relativamente grande. Válvulas de control o de retención. Estas válvulas están diseñadas principalmente para proteger equipos mecánicos en un sistema de tuberías, evitando el flujo inverso del fluido. Se utilizan principalmente en compresores y bombas, donde hay un gran flujo de retorno de fluido. El flujo de retorno puede dañar los componentes internos del sistema de tuberías. Esto provoca un tiempo de inactividad innecesario y puede afectar también a otras partes de la planta. Existen tres tipos: las válvulas de retención de columpio, las válvulas de retención de elevación y las válvulas de retención de mariposa. Las válvulas de retención de columpio. Estas son recomendadas para cuando se necesita resistencia mínima a la circulación, cuando hay cambios poco frecuentes del sentido de circulación en la tubería, para servicios de tuberías que tienen válvulas de compuerta y para tuberías verticales que tienen circulación ascendente. Unas ventajas son que puede estar por completo a la vista, la turbulencia y la presión dentro de la válvula son muy bajas y el disco en Y se puede esmerilar sin desmontar la válvula de la tubería. Las válvulas de retención de elevación. Estas son recomendadas para cuando hay cambios frecuentes de circulación en la tubería, para uso con válvulas de globo y angulares y para uso cuando la caída de presión a través de la válvula no es un problema. En las ventajas tenemos que es de recorrido mínimo del disco a la posición de apertura total y que son de acción rápida. Válvulas de retención de mariposa. Estas son recomendadas para cuando se necesita resistencia mínima a la circulación en la tubería, cuando hay cambios frecuentes en el sentido de la circulación y son usadas con las válvulas de mariposa, de macho, de bola, de diafragma o de apriete. Como ventajas tenemos que el diseño del cuerpo se presta para la instalación de diversos tipos de camisas de asiento. Son menos costosas cuando se necesita resistencia a la corrosión, son de funcionamiento rápido, la sencillez del diseño permite construirlas con diámetros grandes y se pueden instalar virtualmente en cualquier posición. Choques. Se utilizan para controlar el flujo donde hay una gran caída de presión. Los choques están disponibles para modos de operación tanto fijos como ajustables. Los estranguladores ajustables permiten cambiar los parámetros de flujo de fluidos y presión para adaptarse a los requisitos del proceso o la producción. Los estranguladores fijos no proporcionan esta flexibilidad, aunque son más resistentes a la erosión, bajo operación prolongada o producción de fluidos abrasivos. A continuación podrán observar el video del diseño de cada una de las válvulas.
Actuadores en válvulas de control. Las válvulas de control pueden ser operadas neumáticamente, eléctricamente, hidráulicamente o por una combinación entre estas. La primera es la mayormente usada. Las fuerzas que los actuadores deben superar son causadas por la caída de presión a través de la válvula, la fricción entre el fluido y las partes móviles, el peso de estas partes y el desbalance del vástago, que se hace significativo para grandes caídas de presión. Los actuadores de válvula neumática ajustan la posición de la válvula al convertir la presión de aire en un movimiento lineal o giratorio. Hay dos formas principales: los actuadores de pistón y los actuadores de diafragma. Los actuadores de pistón se usan cuando el golpe de un actuador de diafragma es demasiado corto o el empuje es demasiado pequeño. El aire comprimido se aplica a un pistón sólido contenido dentro de un cilindro sólido. Los diseños simples tienen el aire alimentado en una cámara central y el aire fuerza el pistón hacia arriba. Cuando se elimina la presión de aire, el eje se mueve en la dirección opuesta debido al resorte de fuerza inversa. Los actuadores de pistón también pueden ser de doble acción, lo que significa que el aire puede alimentarse en ambos lados del pistón, ya que no hay un resorte de retorno. Los actuadores de diafragma tienen una membrana delgada y flexible que actúa a través de un suministro de aire comprimido. Este tipo de actuador es de acción simple porque el aire solo suministra a un lado del diafragma y puede ser de acción directa, resorte para retraer, o de acción inversa, resorte para extender. The actuator is the power-operated device that allows us to move the valve and modulate fluid flow rates. As you can see here, actuators come En in el a siguiente variety video of se puede shapes and observar sizes el to actuador meet the que needs está of a la different derecha. valve Es un actuador applications. de acción directa que tiene la conexión de carga en la parte superior de la carcasa del diafragma. El actuador de la izquierda es de acción inversa, que tiene la conexión de carga debajo de la carcasa del diafragma. A medida que aumentamos la presión, el actuador de acción directa, que está a la derecha, se extiende hacia el conjunto de la válvula. El actuador de acción inversa, a la izquierda de la pantalla, se retrae del conjunto de la válvula. Ahora, si la presión disminuye o se pierde, el resorte se moverá en el vástago del actuador en la dirección opuesta del cuerpo de la válvula. Actuadores eléctricos. Se usan generalmente en áreas en donde no hay suministro de aire y alimentación o cuando se requiere prescindir de los sistemas neumáticos. Se clasifican según el tipo de energía utilizada para impulsarlos y por el tipo de movimiento requerido. Los motores monofásicos o trifásicos de corriente alterna o corriente continua accionan una combinación de engranajes para generar el nivel de par deseado. Los actuadores de válvula eléctricos son los más populares utilizados debido a su alto nivel de precisión y su rápido tiempo de respuesta. Los actuadores de válvulas electrohidráulicas e hidráulicas convierten la presión del fluido en movimiento en respuesta a una señal. Utilizan una fuente de alimentación externa y reciben señales que se miden en amperios, voltios o presión. Los actuadores hidráulicos se pueden usar cuando se requiere una gran cantidad de fuerza para operar una válvula. El actuador hidráulico de tipo pistón es el más común y consiste en un cilindro, un pistón, línea de suministro, retorno hidráulico de resorte y vástago. El cilindro está separado por dos cámaras. La cámara superior contiene el resorte y la cámara inferior contiene el aceite hidráulico. El pistón se mueve verticalmente a lo largo del vástago entre las cámaras superior e inferior. Cuando no hay presión de fluido hidráulico, la fuerza del resorte mantiene la válvula en la posición cerrada. A medida que el fluido ingresa a la cámara inferior, la presión en la cámara aumenta y mueve la parte inferior del pistón hacia arriba del vástago y contra la fuerza causada por el resorte. A medida que el pistón se mueve hacia arriba y comprime el resorte, la válvula se abre. La válvula se cierra nuevamente cuando el fluido hidráulico se drena en la cámara inferior. Los actuadores de válvula hidráulica se pueden usar para estrangular, ajustando la cantidad de fluido en la cámara inferior. Y ya para terminar tenemos la parte de conclusiones.
se observó que las válvulas cumplen diferentes tareas, como restringir el flujo del fluido o cambiar la dirección de movimiento. Se debe elegir la válvula adecuada, ya sea por material o por la tarea a realizar. El uso y sección adecuada de las válvulas de control garantiza un funcionamiento óptimo de los instrumentos o equipos de las plantas. Los diferentes tipos de válvulas en el campo nos proporcionan seguridad en el control o cierre del fluido. Esto es de vital importancia para que no hayan pérdidas o daños en los equipos o en el personal de la planta. Las referencias bibliográficas, muchas gracias por su atención.